Juan capítulo 6, versículo 5. ¿Todos encontraron? Dice así la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que se sobraron, para que no se pierda nada. Amén. Cierre tus ojos una vez más, Señor. Confirma del cielo en esta mañana, Señor, no palabra de hombre, sino que palabra del cielo. Habla con nosotros. Habla todo lo que tú quieres hablar con nosotros. Confirma, como dijo Pablo a los Colosenses, la puerta de la palabra abierta, y que tu Espíritu pueda ministrarnos de manera extraordinaria. Así oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome tu asiento. Continuamos adorando y glorificando al Señor. Mis hermanos, Evangelio de Juan, él es el evangelio que es considerado no sinótico. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan es el único evangelio que habla de milagros, de detalles que no están en los otros evangelios. El evangelio de Juan es el evangelio que revela a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que vino para salvación de toda la humanidad. El evangelio de Juan nos trae palabras que, según Martín Lutero, él dijo que si tuviéramos solamente el evangelio de Juan y la carta de Pablo a los romanos, nosotros aún así podríamos ser salvos y no perder el camino de la salvación. Tú imagines cuánto es precioso este evangelio, no nos deshaciendo de los otros. Pero el evangelio de Juan trae palabras para nuestro corazón. Usted va a recordar que el evangelio de Juan va a revelar a Cristo como la puerta, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Va a revelar a Jesucristo, como leemos en esta mañana, como aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es nuestra esperanza, aquel que es nuestro consuelo, aquel que nos da la paz, aquel que nos da el alimento, la provisión. El evangelio de Juan va a revelar a Cristo como el verbo que se hizo carne, que vino para los suyos no los recibieron, pero todos cuantos los recibieron, dio a ellos la potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio de Juan es el evangelio que revela este Cristo que vino para nosotros. Nosotros leemos un pasaje que no es distinto. El pasaje que leemos es un pasaje muy conocido, quizás no por los primeros versículos que leemos, sino que en el final del capítulo 6, cuando Jesús va a hacer unas de las prédicas más fuertes de la Biblia, cuando él dice en el versículo 63, 64 a seguir: aquel que no come de mi carne, aquel que no bebe de mi sangre. Jesús no estaba diciendo para nosotros sermos canibales. Jesús estaba diciendo para nosotros tenemos una comunión verdadera con él, participarmos de su cuerpo, participarmos de su sangre. Y él va a decir: si vosotros no hacen esto, vosotros no tienen parte conmigo. Y Jesús enseña y predica este sermón que bendice, edifica, exhorta, consola y anima hasta hoy.
El capítulo 6 es un capítulo que habla de muchas cosas fundamentales. Aquí Jesús anda sobre las aguas. Jesús declara que es el pan de la vida. Jesús trae declaraciones eternas que nos bendicen hasta hoy. Pero en los primeros versículos que nosotros leemos sobre el episodio, se dice así, episodio, la escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Hay algunas cosas que me llaman la atención aquí, por la lógica, hermana Liliana, humana. Jesús está con sus discípulos y viene una gran multitud. Los evangelios van a decir, Mateo, Marcos, Lucas, que el tiempo ya era avanzado, el lugar era desierto y había una gran multitud de gente. Entonces no había mucho tiempo para tomar decisiones. El lugar no era favorable y la necesidad era muy grande. Y Jesús estaba con toda esta multitud ahí, delante de él y de sus discípulos, con hambre. No había donde comprar pan, según el texto que leemos. Y Jesús está con los discípulos y había esta gran multitud, 5,000 hombres, fuera mujeres y niños. Y tú imaginas la situación. Ellos deberían dar de comer para toda esta gente. Ellos deberían tener la provisión. ¿Ellos quién? ¿Quién debería tener el pan y los peces por la lógica humana? Los discípulos, aquellos que caminaron con Jesús. Los discípulos deberían tener por lo menos alimento para ellos. Deberían por lo menos llevar algo de comer para ellos, para su maestro. Mas no es esto que sucede. Lo natural sería los discípulos tener pan, porque la multitud tenía más gente y más necesidad. Pero la Biblia no dice que los discípulos tenían pan. Quien tenía pan era un niño que estaba en el medio de la multitud, un muchacho. ¿No es ilógico eso? Aquellos que deberían tener, hermano Márcio, no tenían. Pero aquellos que no deberían tener, tenían algo para ofrecer. Por eso yo quiero hablar contigo en esta mañana sobre este tema. Niño lleno o discípulo vacío. Niño lleno o discípulo vacío. Por la lógica humana, los discípulos deben tener alimento para ofrecer. Por la lógica humana, aquellos que caminan con Jesús deben tener algo para entregar. Pero este texto está revelando que en el medio de la multitud había un muchacho que no estaba vacío, tenía algo para ofrecer. La pregunta que nosotros podemos hacer para entendermos un poquito este mensaje es: ¿quién son los discípulos vacíos? ¿Quién son aquellos que caminan con Jesús pero no tienen pan? ¿Quién son estos discípulos? Primera cosa que caracteriza un discípulo vacío, versículo de número 6. Pero esto decía para probarle. Jesús hace una pregunta a los discípulos en el versículo 5. ¿Dónde nosotros vamos a comprar pan? Y Jesús va a hablar esto, el versículo 6 está enseñando, para probarlos. Los discípulos vacíos, discípulos que no cargan nada, que no llevan nada, son aquellos que no saben ser provados. Quiero que usted entienda bien esta palabra. Jesús hace pregunta para provar, pero aquellos que son discípulos vacíos no saben y no soportan serem provados por Jesús. Si hay algo que nosotros tenemos dificultad en los días que nosotros estamos viviendo, es sabermos y soportarmos, sermos provados por el Señor. Tenemos un concepto muchas veces antibíblico, que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y ahora todos los problemas se acabaron, ahora todas las dificultades se cesaron, y esto no es bíblico. La verdad es que los problemas van a continuar, las cosas van a estar ahí afuera, las aflicciones estarán presentes mientras nosotros estaremos en esta tierra. Pero lo que cambiará es que no caminaremos más solos, que no andaremos por nuestra propia fuerza, estaremos con Él. Y
viviremos y sentiremos lo que Él dijo, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación de los siglos. Pero lo que vivimos hoy es esto: discípulos vacíos no soportan ser provados por el Señor. Gente que es discípulo vacío, cuando es provada, culpa a las otras personas, apunta los dedos, no soporta la idea de que hay un Dios que prueba los corazones. La Biblia dice que el Señor escudriña nuestro corazón, y no el corazón de carne que tenemos aquí, el órgano, no. Nosotros sabemos que Dios escudriña nuestras motivaciones, lo que nos mueve, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las palabras que están aquí que no fueran habladas, cosas que nosotros tenemos escondidos de la gente aquí. El Señor prueba, el Señor escudriña. Tenemos que saber que seremos provados. Pero discípulos vacíos no soportan las provaciones de Jesús. No servimos un Dios que solamente quiere salvarnos, servimos un Dios que desea ser el Señor de nuestra vida, aquel que nos gobierna. Los primeros discípulos eran muertos, crucificados, echaban fuego en ellos porque ellos decían que Jesús era Curios. Y Curios es una palabra griega que significaba aquel que gobierna, el gobernador de mi vida, aquel que cuando habla yo lo obedezco, aquel que cuando ordena yo cumplo. Y los romanos decían que su Curios era César y no aceptaban otro Curios en su vida. Pero los cristianos decían que Curios, el gobernador de sus vidas, era Jesucristo, y por eso padecían y morían. ¿Usted entiende la seriedad de esto? Hoy nosotros negociamos aquel que nos gobierna, porque no soportamos la idea de pasarmos por pruebas y dificultades. Empezamos a quedarnos enfermos y empezamos a murmurar diciendo: ay Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Cuando alguna cosa sucede que está fuera de lo que nosotros planeamos, nosotros empezamos a culpar a Dios, culpar a la gente. Discípulos vacíos son aquellos que no soportan la idea de serem provados. Salmos 11:5, la Biblia dice que el Señor prueba los justos. Proverbios 17, versículo 3 también habla eso. Génesis capítulo 22, la Biblia va a decir que Dios probó a Abraham y dijo: dame tu hijo, el único hijo, al hijo que usted ama. La Biblia habla sobre esta provación que nosotros vamos a pasar. Pero los discípulos vacíos son aquellos que no soportan la idea de serem provados. Segunda cosa que caracteriza a un discípulo vacío, ¿usted está entendiendo? Gloria a Dios. Es el versículo 7. Jesús hace una pregunta en el versículo 5: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 habla que Jesús estaba preguntando porque estaba probando. Pero en el versículo 7, Felipe va a dar una respuesta a Jesús. Y esta respuesta no es una respuesta de fe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Discípulos vacíos son aquellos que no soportan ser provados, pero también son aquellos que cuestionan al revés se dice, al revés de obedecer primero. Felipe no escucha lo que Jesús quiere enseñar. Felipe no se preocupa en aprender la lección de su maestro. Felipe estaba preocupado en traer una respuesta rápida. Pero muchas de las veces nosotros somos estos discípulos vacíos, que no soportamos sermos provados, que cuestionamos en el lugar de obedecer. Cuando Cristo nos pregunta algo, debemos estar atentos.
Cuando la palabra de Dios toca en nuestro corazón y nos lleva a un lugar de pensamiento, de reflexión, no podemos nos precipitar, no podemos cuestionar, tenemos que esperar la palabra definitiva de nuestro Maestro. Si nosotros vivimos para la gloria de Dios, nosotros no vivimos una vida de dudas, de cuestionamientos, nosotros mismos no entendiendo, miramos a Él y confiamos sabiendo que por más que no tengo respuesta hoy, voy a entender que habrá respuesta un día, porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Los discípulos vacíos no soportan la idea de serem provados, cuestionan en el lugar de obedecer. Quien cuestiona mucho lo que Jesús quiere, enferma espiritualmente y no vive la voluntad activa de Dios. ¿Usted entiende esto? Gente que vive poniendo Jesús a prueba, cuestionando al Señor, es gente que no tiene fuerza para continuar viviendo la voluntad activa, se enferma espiritualmente. Cuestionadores no consiguen caminar con Cristo. Vivir una vida de fe es vivir una vida de convicción. Vivir una vida de fe es vivir una vida confiado, que yo no tengo respuesta cuando Jesús me pregunta, sino que yo debo tener un corazón obediente para oír su voz, esperar su tiempo y atender su llamamiento. Juan capítulo 13, versículo 7, Jesús lava los pies de los discípulos y en el versículo 7 Jesús dice a los discípulos: lo que yo hago ahora vosotros no comprendéis, pero van a comprender después. Gente que está caminando con Jesús, pero cuestiona al revés en el lugar de obedecer primero. Es gente que no entiende que Jesús no tiene obligación de responder todas las preguntas de nuestra historia en el momento que nosotros queremos. ¿Quién ya tuvo experiencia aquí de orar y el Señor trae respuesta en el momento, en la hora que usted oró? Pero ¿quién ya tuvo experiencia aquí de orar y tener que esperar y esperar y esperar? Todos nosotros. ¿Entiende esto? Hay cosas que oramos y el Señor obra, pero hay cosas que oramos y oramos y oramos, pero no podemos cuestionar. Ay, Señor, ¿por qué usted no quiere bendecir? Ay, Señor, porque tú no quieres traerme a Adán y no quieres traer mi marido, Señor. Oh, Dios, mi esposa que no llega nunca. No es así. Pero voy a morir solo, Señor, sola. ¿Ah? Y cuestionamos a Dios y perdemos la fe en el medio del camino. No podemos. Discípulos vacíos cuestionan en el lugar de obedecer. Tercera característica de un discípulo vacío: son racionales, se dice así, en un ambiente de fe. Mira la respuesta de Felipe en el versículo 7. Señor, 200 denarios no van a saciar a esta gente, Señor. No hay dinero que pueda comprar pan. Mira la cara de estos hombres, ellos vienen de Brasil, tengo certeza, hambrientos, desesperados. De Rio Grande do Sul no, Marcia, aleluya. Pero Felipe estaba siendo racional en un lugar, hermana Sofía, donde la fe debería ser manifestada y revelada. ¿Usted entiende? Felipe fue racional. Y discípulos vacíos son aquellos que ponen la razón acima de todas las cosas y se olvidan que también vivimos por fe. También, tú no tienes que ser irracional, tú no tienes que ser racional. La Biblia dice que nuestro culto debe ser racional. Debemos presentar a Dios un culto consciente, saber lo que estamos haciendo, pero también con fe y creyendo que Dios puede romper mi razón y traer cosas nuevas para mi vida. Tenemos que vivir una fe racional, no una racional fe. ¿Usted entiende esto? Discípulos vacíos no soportan la idea de serem provados, cuestionan en el lugar de obedecer primero, son racionales en un ambiente de fe. En la oración del Padre Nuestro se destaca, se dice así, se enfatiza la expresión: así en la tierra como es en el
cielo, porque el modelo, nuestro enfoque siempre va a ser el cielo primero y no la tierra. Aleluya. Entonces debemos entender esto. Juan capítulo 4, los discípulos fueron a comprar comida porque tenían hambre. Y Jesús se sentó junto a una fuente de aguas para encontrar una mujer y para predicarla, una samaritana, una mujer despreciada. En la lógica humana, Jesús debería estar junto con los discípulos. ¿Por qué? Porque tenía sus necesidades fisiológicas, era Dios, pero también era hombre. Tanto que el texto va a decir que Jesús se cansó y se sentó. Pero Él no estaba viviendo primero en la razón, Él estaba actuando y obrando por fe. Él sabía que Dios tenía un propósito en la vida de aquella mujer y Él se movió según el propósito. Jesús predica a la mujer samaritana va a la ciudad y empieza a predicar para toda la ciudad. Y la Biblia dice que la mujer trajo toda la ciudad para oír Jesús predicar. Pero ¿dónde están los discípulos? Los discípulos vienen y dicen: Señor, aquí está la comida que fuimos a comprar. Y la mujer trajo toda la ciudad y los discípulos fueron a la ciudad y trajeron solo lo que comida. ¿Usted entiende esto? Hay momentos que Dios quiere obrar milagros, pero no podemos ser discípulos vacíos, sermos racionales. Hay momentos que Dios nos va a llevar a romper nuestra lógica humana. ¿Entiende esto? Usted va a hacer las cuentas como Felipe hizo y las cuentas no van a salir. 200 denarios no van a dar para comprar pan para toda esta gente. Discípulos vacíos son aquellos que no tienen nada para ofrecer, solamente el nombre que tienen. Discípulos vacíos son aquellos que no tienen nada, solamente el nombre que los queda. No vivimos este tiempo. Gente que tiene tarjeta de cristiano de los tiempos de los dinosaurios. No es así, pero tiene solamente la tarjeta. La vida no es la vida de un cristiano. El testimonio, la vida, las palabras, lo que sale de su boca, lo que su vida predica, no es un cristiano. La única cosa que la identifica es la tarjeta que tiene. ¿No es así? Discípulos vacíos tienen solamente el nombre de discípulos. Y nosotros vivimos este tiempo. Dorcas en Hechos capítulo 9 tenía nombre de discípula, la primera mujer que fue llamada discípula en la Biblia, pero enfermó, murió, fue depositada en un aposento alto y estaba muerta allá adentro. ¿De qué sirve tener un nombre de discípulo y estar enfermo? ¿De qué sirve tener un nombre de cristiano y estar muerto? ¿De qué sirve vivir un cristianismo que no transforma nuestra vida y nuestra historia? Discípulos vacíos no tienen nada para ofrecer, solamente el nombre de discípulo. ¿Usted entiende? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Juan, usado por Dios, va a decir a una iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Tú tienes solamente el nombre de que estás viva, pero estás muerta. ¿Será que nosotros somos estos discípulos que tienen solamente el nombre? Y yo voy un poquito más allá con temor en mi corazón. Hay obreros y pastores que tienen solamente el nombre, pero están muertos, no tienen más vida con Dios. Judas andó con Jesús, pero traicionó a Jesús. Tomás anduvo con el Señor, pero en el momento de continuar con el Señor fue incrédulo. Pedro negó al Señor. Los discípulos lo abandonaron. Usías tenía nombre de rey, segundo Crónicas capítulo 26, pero estaba leproso. Tenía un título, pero estaba leproso. Sansón tenía un título de juez de Israel, pero estaba caído en los brazos de Dalila. Después fue atado en cadenas, los ojos fueron furados y él ahora servía como burla para los enemigos. ¿De qué sirve tener un nombre de alguien que ocupa un lugar pero no tiene un propósito? Estos son los discípulos vacíos, pero niños llenos son distintos.
Los niños llenos, ellos no tienen apariencia, no tienen nombre, pero ellos están cargando algo. ¿Usted entiende esto? Niños llenos son aquellos que no están dentro de los padrones humanos, pero ellos están llevando algo. Discípulos vacíos no tienen nada, pero niños llenos tienen algo en las manos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, la Biblia dice que Dios usa las cosas que no son para confundir las que piensan que son, que Dios usa los débiles para confundir los fuertes. Y el versículo 29 va a decir, para que ninguna carne se gloríe delante de Él. ¿Usted entiende esto? Dios no ve como el hombre ve. Dios no sigue los padrones humanos que nosotros ponemos. Dios está más allá de esto. Dios no está atado a nuestra religiosidad humana. Dios es Dios y tiene todo poder. Es mejor ser un niño lleno que un discípulo vacío. Elí era sacerdote, pero no oía la voz de Dios. Samuel era un niño y estaba escuchando la voz por las madrugadas llamando su nombre. Samuel, Samuel, hasta el día que él dijo, habla Señor, que tu siervo te oye. Niños llenos no tienen nombre ni apariencia, mas llevan alimento. Este es el tiempo que Dios quiere levantar este tipo de personas, que muchas veces no van a tener apariencia, muchas veces no van a tener reconocimiento, muchas veces no van a tener los padrones humanos, pero van a llevar algo. Este es nuestro tiempo de entendermos que no sirve solamente tener un nombre de discípulo si andarmos vacíos, pero es mejor ser un niño sin apariencia ni nombre, pero llevar algo para aquellos que necesitan. Segunda característica de un niño lleno son aquellos que se presentan como solución para las necesidades. Cuando hubo la necesidad, ¿quién se presentó? Un muchacho, un niño que estaba en el medio de la multitud, en el medio de los hambrientos, en el medio de los necesitados. Y él ofreció lo que tenía como solución para el problema que se había manifestado. Más allá de no tener apariencia ni nombre, pero llevar algo. Niños llenos son aquellos que no se victimizan. Son aquellos que no quedan apuntando y poniendo la responsabilidad suya sobre otras personas. Hablamos aquí el viernes, aquellos que quedan culpando a los otros de sus problemas son aquellos que están apuntando para la otra persona solamente para denunciar la cobardía que tiene ahí dentro, de no asumir su responsabilidad. Niños llenos son aquellos que no huyen, que no transfieren su responsabilidad, que dicen, si hay solución, no va a venir por otra persona, va a venir por mí, porque lo que yo tengo estoy dispuesto a ofrecer. ¿Entiende esto? ¿Cómo usted reacciona cuando hay un problema? ¿Como alguien que tiene solución o como alguien que tiene más problema? ¿Cómo usted reacciona? ¿Usted es racional en un ambiente de fe o usted tiene coraje de decir, yo quiero ser la solución para este problema? Porque tu semana va a entrar, los problemas van a golpear la puerta de tu familia, quizás las crisis, que Dios nos libre y guarde, pero estamos sujetos, pasamos por pandemias, crisis económicas, estamos en el medio de ellas, quizás crisis familiares, crisis de relaciones, de amistades, de padre e hijo, madre e hijos, hijos, madres y padres. Quizás pasamos por todo esto, pero nunca vamos vencer si nosotros nos victimizamos por todo lo que sucede. Niños llenos son aquellos que cuando hay una necesidad, ellos se revelan como la solución. Aleluya. Tercera característica de un niño lleno son aquellos que están dispuestos a entregar lo que tienen en las manos de Jesús. Él tomó los 5 panes y los 2 pececillos y entregó en las manos de Jesús. Niños llenos son aquellos que saben que si Dios necesita algo y pide para alguien, ellos tienen coraje de entregar.
Lucas capítulo 14, versículo 33 da Bíblia diz que aquele que não renuncia a todo lo que tiene, não pode ser discípulo, diz o Senhor. Aquele que sigue, aquele que é verdadeiro, não vazio, pero lleno. Niños llenos estão dispuestos a entregar. ¿Te recuerdas de Moisés? En Éxodo capítulo 4, Moisés empieza a hablar con el Señor. No sé hablar, llama a mi hermano Aarón. No sé cumplir tu voluntad, Señor, no soy capaz. Y el Señor hace una pregunta en el versículo 14 a Moisés: ¿lo que tienes en tus manos, Moisés? Y él va a decir: una vara. Y Dios va a decir: entonces lance la vara. Lance. La vara en las manos de Moisés era solamente una vara. Pero cuando Moisés tuvo la disponibilidad de lanzar, de obedecer, de entregar lo que Dios pidió, Dios usó la vara para abrir el mar rojo. Dios usó la vara para traer señales. Niños llenos toman lo que tienen y ponen en las manos del Señor. Porque en las manos del niño sirve solamente para su familia la comida. Pero en las manos de Jesús alimenta toda una multitud. ¿Sabe lo que Jesús nos enseña en este pasaje? Y ya voy terminando. Que la gratitud supera la incredulidad. Jesús coge la comida, el pan, los panes y los pececillos. Y Jesús dice al cielo, en aquel ambiente que Felipe estaba diciendo, 200 denarios nos van a servir para comprar pan para toda esta gente. Ellos son hambrientos. Jesús coge el pan, Jesús presenta al Señor y Él no se preocupa, no se ocupa con la incredulidad. Él solamente agradece. Y dice: gracias, Señor, gracias. Gracias te doy, oh Padre. Jesús agradece. La gratitud rompe este escenario de incredulidad. Quizás lo que está faltando dentro de nuestros hogares, aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida, sea no añadir incredulidad, sino que traer más gratitud. Señor, gracias por esta familia. Son luchas, Señor, pero gracias. ¿Ah? Gracias por estos niños que están me haciendo caer el pelo, Señor. Bendígaos, bendígaos, bendígaos. ¿Ah? Gracias por las luchas que tengo, porque yo sé que en ellas tú tienes me enseñado a perseverar. Señor, gracias por las pruebas que están golpeando mi puerta, porque ellas me están madurando y me enseñando a tener compasión de aquellos que también padecen. Señor, gracias. La gratitud nos hace mirar primero al cielo. La gratitud nos hace bendecir. La gratitud abre puertas de provisión y la gratitud cambia el ambiente. En el lugar donde había hambre, empezó a tener provisión, porque Jesús tomó el pan y agradeció. Jesús nos enseña que lo que tenemos no es suficiente, pero cuando tenemos coraje de entregar en sus manos, Él siempre hará que sea suficiente. ¿Sabe lo que es esto? La mujer, cuando el profeta llega en la puerta de su casa, y aquella mujer viuda oye la voz del profeta decir: haz primero para mí. Ella tenía poca comida, un hijo que estaba con hambre y ella que estaba con hambre. Y dijo: voy a hacer esta comidita para mí, para mi hijo, y vamos a morir porque no hay más comida. Y llega un hombre y dice: haz primero para mí. Un hombre que no conocía. Tú imagina la situación. Imagina, hermana Lara, llega alguien en tu casa que usted no conoce, usted en la prueba, y él dice: haz primero lo poquito, que ese bizcocho de zanahoria tú haces para mí, ¿eh? ¿Ah? El conflicto de una crisis que estaba viviendo con algo que debería ser entregado. ¿Qué ibas a hacer usted? ¿Cómo iba usted a reaccionar en el medio de esto? Usted iba a entregar. Aquella mujer tuvo coraje de entregar. Y ella escuchó de la boca, después del profeta que ella descubrió que era profeta, una palabra que trajo provisión, porque ella tuvo coraje de entregar. El niño tuvo coraje de entregar. Y cuando puso en las manos del Señor, el Señor
trajo provisión para toda aquella gente. El alimento en las manos de los niños van a alcanzar poco, pero cuando los niños llenos entregan lo que tienen para el Señor, todas las personas que están cerca de ellos van a recibir alimento para sus vidas. Aleluya. Tercera cosa que Jesús nos enseña es, primero, que la gratitud supera la incredulidad, que lo que tenemos no es suficiente, pero cuando entregamos, siempre será suficiente. Tercera cosa, que Jesús nos despide, se dice así, no manda embora, ¿cómo se dice? Jesús no despide a nadie de manos vacías. Jesús no despide a nadie con hambre, hermano. Versículo de número 12, dice la Biblia: y cuando se hubieron saciado, todos fueron saciados, todos recibieron alimento, todos recibieron el pan que el niño tuvo coraje de ofrecer. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús hace una invitación y dice: venid a mí todos vosotros que estáis cansados y sobrecargados. Y Él hace una promesa y dice: y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Que Jesús estaba diciendo: yo puedo dar lo que usted necesita. Yo puedo ofrecer para usted lo que usted no tiene poder para dar a sí mismo. Yo puedo hacerte descansar. Jesús no despide a nadie con hambre. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu hambre en esta mañana? Hambre de paz, hambre de alegría, hambre de refrigerio, hambre de un verdadero encuentro con el Señor, hambre de algo nuevo con Dios, hambre de algo que solamente Jesucristo puede dar, hambre de vivir una vida verdadera, un verdadero cristianismo. Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de la vida, y aquel que comer de este pan nunca más tendrá hambre. Oh, aleluya. Un día yo tuve un encuentro con este Cristo que no me pidió nada, solamente me dijo: yo conozco tu hambre y yo soy el único que puede saciarla. Por más que yo comía mucho y aún como, mi hambre en aquel tiempo no era una hambre de comida. No era una hambre de sentir una paz verdadera, alegría, la alegría que la brujería no pudo ofrecer, la alegría que las cosas de esta tierra no pudo darme, la alegría que yo quería sentir en mi alma, Él pudo ofrecer. ¿Cuál es tu hambre en esta mañana? Porque Jesús está aquí y no te despide vacío si usted quiere. Él tiene algo para ofrecerte. Jesús dijo, Juan 7:37, quien tiene sed, venga a mí y beba de la agua de la vida. Jesús nos enseña que la gratitud supera la incredulidad, que lo que tenemos en nuestra mano no es suficiente, pero cuando entregamos en las manos de Él, la puerta abre, el milagro viene, la provisión llega. Jesús nos enseña que Él no despide a nadie con hambre. Y cuarta cosa y última, y oramos: Jesús no echa nada fuera. Versículo 12 en el final: recogen los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús no echa nada fuera. Gracias, mi hermano. Jesús no echa nada fuera. Jesús no echa nadie fuera. Él murió en la cruz de brazos abiertos, porque Él estaba diciendo a toda la humanidad que Él era el camino, que las personas podrían entrar en ese camino y ellas iban a recibir lo que en otros lugares no podían recibir. Jesús murió de brazos abiertos en aquella cruz para enseñarnos que nosotros tenemos oportunidad cuando tomamos decisiones correctas en función de la eternidad. Jesús murió de brazos abiertos
solamente para enseñar nosotros que Él no echa nadie fuera. Al revés, había un ladrón en aquella cruz. El ladrón que simbolizaba usted y yo. Un ladrón que tenía culpa. Un ladrón que merecía estar allí. Estaba pagando sus pecados, la consecuencia de sus malas decisiones. Pero él clamó la misericordia del Señor en aquella cruz. Y el Señor lo miró y su mirada fue la mirada de alguien que no echa a nadie fuera. La mirada del Señor fue una mirada que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 6 versículo 37. Jesús dijo: todos los que vienen a mí, de manera ninguna los echaré fuera. En esta mañana el Señor te pregunta: ¿qué quieres ser? ¿Un discípulo vacío o un niño lleno? ¿Qué quieres ser? ¿Alguien que solamente ocupe un lugar, pero no tenga una vida con Dios? ¿O quieres ser alguien que mismo que no tenga mucha apariencia? Yo también no tengo, hermano. Hoy, después que engordé un poquito, estoy mejorcito, pero la prueba continúa. ¿Quieres ser alguien que tiene apariencia, pero no tiene vida? ¿O quieres ser alguien que no tiene apariencia, pero tiene una vida verdadera? Yo voy a usar una expresión que utilizamos en la teología, que es antropomorfismo. Atribuimos a Dios palabras humanas para expresar algo, un sentimiento nuestro, para entendermos. Dios está cansado de gente que solamente tiene un nombre. Una vez una persona me preguntó: ¿tú eres pastor? Digo, soy, pero donde yo vengo los pastores no son así. Y yo le hablé: donde yo vengo los pastores no se conocen por la apariencia. Y él me quedó mirando así. ¿Por qué? Un cristiano verdadero no se conoce solamente por la apariencia. Se conoce por el corazón que tiene, por las obras que tiene, por la fe que revela y manifiesta. ¿Tú quieres ser un discípulo vacío o un niño lleno en esta mañana? Yo te invito a quedar de pie en el nombre de Jesús y quiero orar por ti. Amén. Cierre tus ojos, por favor. Usted que está en casa, si Dios está hablando contigo, cierre tus ojos también. Y sé sincero con el Señor. Diga: Señor, yo estoy cansado de ser un discípulo que es racional en un ambiente de fe. No quiero más ser alguien que no sabe ser probado. No quiero, Señor, ser alguien que no tiene nada para ofrecer, solamente un nombre. Un nombre. No quiero, Señor, solamente cuestionar en el lugar de obedecerte. Hable con el Señor en esta mañana y diga para Él: Señor, yo quiero ser un niño, pero quiero ser lleno, Señor. Puedo no tener apariencia, pero quiero cargar algo, Señor. Diga al Señor en esta mañana: Señor, yo sé que tú no despides a nadie con hambre. Sacia la hambre de mi corazón y de mi alma. Señor, yo sé que tú tienes poder de darme lo que necesito. Aproveche estos minutos de oración y reflexión y hable con el cielo, porque el cielo está aquí. Jesús está aquí, su presencia está aquí, su gracia está aquí. Y Él quiere nos llamar para sermos niños llenos, llenos, llenos. Pero Él te pregunta: ¿tienes coraje de entregar lo que tienes en mis manos? ¿Tienes coraje de entregar lo que tienes, el poquito que tienes en mis manos? Yo tengo poder de convertir lo poco en mucho. Yo tengo poder de convertir la escasez en bonanza.
Yo tengo poder de traer provisión. Yo tengo poder de darte lo que usted no puede darte más. El Señor te llama. Llama a dar una respuesta a esta palabra. Niño lleno o discípulo vacío. Padre, yo levanto mis manos con mis hermanos en esta mañana, sin hija y sin enojo, como enseña tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Padre. Extiende tus manos sobre personas que están tomando decisiones en esta mañana. No estamos aquí, Señor, solamente para aparecer, para enseñar a alguien que aquí estamos. No, estamos aquí pidiendo, Señor, no nos dejes salir de esta casa vacíos. No nos dejes salir de este lugar en esta mañana de la misma manera. No queremos ser discípulos con el nombre de discípulo, con apariencia de discípulo, con ropa de discípulo, con nombre de discípulo, pero vacíos. Escogemos sermos niños, niñas que tengan algo que ofrecer al Señor, que tengan algo que entregar al Señor, que tengan algo que dar al Señor, confiar y poner en las manos del Señor. En esta mañana, Señor, confirma del cielo tu presencia, tu gracia, tu poder, tu provisión sobre este corazón y esta alma. En el nombre de Jesús, la gratitud va a abrir las puertas que están cerradas. Por eso te damos las gracias en esta mañana por todas las obras que tú ya tienes hecho y porque tú harás en esta mañana en la vida de este hermano, en la vida de esta hermana, en este hogar, en esta familia, en este ministerio, en esta iglesia. Gracias por los milagros, gracias por la provisión, gracias, Señor, por las puertas que se cerraron y por las puertas que se abrirán. Gracias, Señor, en esta mañana por la provisión que tocará las puertas de nuestra casa. Gracias, oh Dios, por la salud. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Ramando kibia surabacatebia sabacaya. Levante tus manos al cielo y solamente agradezca. Aquel que no despide a nadie con hambre está aquí en esta mañana. Aquel que no echa a nadie fuera está aquí en esta mañana. Sus brazos están abiertos, su presencia está aquí. En el nombre de Jesús, ore al cielo. Ore al cielo, levante tus manos y tu voz y agradezca. Chorabakira sotukema, uramando kibiasure kayasu, chorabaga surke te barakai, tuike va saminganturi kibaya, damirio hosabe kite fai. Cherebia suke tabakai, namando roboki hasawa kiterai. Visita ahora este corazón. Visita ahora esta alma, visita ahora esta vida. Dê para esta mujer lo que ningún hombre puede dar. Dê para este hombre lo que nadie en esta tierra puede ofrecer. Señor, tú que sacia la hambre de nuestro corazón, yo pido ahora en el nombre de Jesús, trae alegría sobre este corazón triste. Trae paz sobre este corazón confuso y desesperado. En el nombre de Jesús, visita ahora en el nombre de Jesucristo y confirma milagro, milagro, milagro en el nombre de Jesús. Darabaki samandoki arabagai. Dê un abrazo en alguien que está cerca de ti. Dê un abrazo en esta persona. Y yo te voy a pedir con cariño, ore con esta persona por unos minutos. Si usted que está en casa puede hacer así, también haga. Dê un abrazo en esta persona y ore con ella.
Se tú, un niño lleno en esta mañana que tenga algo para ofrecer, sea un niño lleno en esta mañana y empiece a compartir lo que el Señor te ha dado en el nombre de Jesucristo. Visita, oh Dios, confirma, oh Dios, visita, oh Dios, este abrazo que está siendo ministrado ahora en el poder y autoridad del nombre de Jesucristo. Quita ahora todos los pesos. Confirma ahora sanidad completa, bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se activa algo nuevo del cielo sobre esta vida, sobre este corazón, sobre esta alma. Rashabra kabai, taikofo maragaya, urahasebia kamatarai, ribikisha antokiberekai, namiria hasura vakatwe. Torikamandoro boshite kamasaya, tanike manashi, anura hasawa kebaragai, teikofo iksaba, namanchore hasabai. Nesta manhã sana e libera, arabacatarashito kamaya, bautiza com el Espírito Santo, Deus, confirma sobre esta vida renuevo, 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 en el nombre de Jesús. Rai dei kove sabai, tui kamarashi o sabri, tura hasetei kikotes, anu hasevi o kabai, shamureha, tura hasefri kabasetue, nunca tire hasavir, amunihitoria hasabrai. En el nombre de Jesús, visita ahora con el manto de tu gloria y confirma, confirma, confirma todas tus palabras en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú puedes, de un aplauso fuerte al que vive, al que reina, al que gobierna, al que es nuestro Señor y Salvador.